Leemos ahora en la palabra del Señor, en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, el texto del mensaje de esta mañana. Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Y dice así la palabra del Señor. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y habiendo dicho él esto, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y luego lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero cuando él salió, comenzó a publicar muchas cosas y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje que estuvimos considerando, la semana anterior, vimos cómo Jesús estuvo sanando en día de reposo. En día de reposo, esa sanidad, primeramente el endemoniado en la sinagoga, y después de la suegra de Pedro, y después también de los enfermos y endemoniados de Capernaum, y como también al día siguiente él se levantó pronto de madrugada para buscar el rostro del Señor en oración. Entonces estas sanidades en día de reposo ponía de manifiesto, por una parte, su divinidad, la divinidad de Cristo Jesús. Aquella declaración que dijo Jesús en el Evangelio de Juan: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y de esta manera él se ponía, se hacía igual a su Padre, y ciertamente era así, por cuanto él es el Hijo eternamente engendrado, unigénito de Dios. Pero también se pone de manifiesto su humanidad, porque vemos que él también lo hacía por el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo tenía también esa necesidad de estar en oración, dependiendo del Señor, de recibir entonces el poder también del Espíritu Santo para llevar a cabo todas estas sanidades, estos milagros. Bien, entonces este pasaje que hemos leído, el final ya del primer capítulo de Marcos, tenemos un nuevo relato de sanidad, pero esta vez vemos que se trata de un caso distinto, un caso especial de sanidad, distinto a todos los demás. No solo por la gravedad de la enfermedad, ¿no? Porque no tenía cura. La lepra no tenía cura, era una enfermedad incurable. Aquel que tenía, por tanto, esta enfermedad era como si estuviera llevando una sentencia de muerte sobre sí, una sentencia de muerte en vida. Pero no solamente era, por tanto, una sentencia de muerte en vida, sino que era un cadáver en vida, porque la lepra lo que hacía era corromper completamente la carne, la piel de los enfermos, hasta que se moría. Y además de esto, llevaba consigo toda una serie de terribles consecuencias a nivel social, porque literalmente eso equivalía a convertirse en un marginado completo de la sociedad. Se habla mucho de marginados de la sociedad, pero realmente los leprosos en la antigüedad sí que eran verdaderamente marginados, puestos verdaderamente y completamente al margen de toda sociedad. Con lo cual vemos aquí en esta sanidad algo importante, que Jesús, el Evangelio de Jesús, el reino de Dios trae salvación, trae
sanidad al pecado y lo sana completamente. Sana completamente las consecuencias del pecado y sana también las consecuencias personales del pecado y sana también las consecuencias incluso sociales que pueda traer el pecado en la vida de las personas. No estamos hablando de sanidad a la sociedad como tal, sino las consecuencias sociales en las vidas de los individuos y de las personas. Y todo esto, pues, como decimos, a través de esta historia que leemos aquí al final del Evangelio de Marcos, pues por situar también esta historia, lo encontramos también el paralelo en Mateo capítulo 8 y también en Lucas capítulo 5, y por situar también entonces esta historia debidamente, lo que significaba ser leproso en aquel entonces. Bueno, pues no hay que extenderse mucho. Realmente la lepra era, y en buena medida sigue siendo también, una enfermedad terrible, de la cual pues no había sanidad, y pues también era contagiosa, ¿verdad? Verdaderamente era un grave peligro, por lo cual la gente que tenía la lepra vivía aparte de la sociedad, ¿no? Antiguamente, tenemos también por las imágenes, ¿no?, de a lo mejor películas de la Edad Media, de algún leproso por la calle que iba pues sonando una campana, ¿verdad?, diciendo leproso, leproso. Antiguamente también había leproserías y realmente, bueno, aquí en España todavía sigue habiendo una leprosería en un pueblo de Alicante, ¿no? Y sigue habiendo ahí gente internada, ¿no? De hecho, me ha sorprendido leer que en España pues se dan unos 15 o 20 casos anuales de lepra, ¿no? Y eso que la lepra teóricamente está también erradicada, ¿verdad?, de los países de Occidente, pero también, bueno, pues los países donde más se dan es en India y, bueno, los países del tercer mundo. Tal vez tenga algo que ver también pues todos los movimientos también de población en el que estamos asistiendo, ¿no? Sea como sea, 15 o 20 casos cada año. Y la gente que está en esa leprosería, pues por lo tanto siguen viviendo recluidos y apartados de todos los demás. Recluidos y apartados de todos los demás y viven ahí por largos años. Por largos años. Bien, pues si vamos a la Biblia, podemos pensar en los pasajes que nos hablan sobre todo del contagio de la lepra y del tratamiento que se tenía que dar en el pueblo de Israel. Eso ya en el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en casa tranquilamente, Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Todas las disposiciones que ahí pues se establecen, toda la casuística, todos los casos que ahí se dan, ¿no? Bueno, pues podemos imaginarnos entonces un caso, ¿no? El caso de una persona que se levanta un día, ¿no?, de la cama y se mira pues al espejo y se ve pues una mancha pues ahí alrededor de la zona del cuello y ve pues que tiene mala pinta, ¿no? Tiene mal aspecto esa mancha, no estaba antes ahí, pero bueno, pues espera unos días a ver si eso ya se va. A lo mejor será pues que se ha rozado con algo o pues algún tipo de irritación. Pero esa mancha, lejos de irse, pues parece ser que se está haciendo cada vez más y más profunda. Entonces la persona cumple con los requerimientos de la ley y se va al sacerdote, se muestra al sacerdote y el sacerdote mira la llaga y ve pues que, bueno, no tiene un buen aspecto, pero para confirmarlo lo encierra durante 7 días. Lo encierra durante 7 días y después de esos 7 días vuelve a verlo. Si esa llaga no crece y pues se vuelve negra, entonces lo va a declarar limpio. Pero en su caso se extiende y no solamente eso, sino que se hace más profunda todavía.
hasta que aparece la carne viva. Y entonces el sacerdote, al verlo así, lo declara inmundo, es leproso. Y a partir de ese día, de ese fatídico día, toda su vida ha cambiado. Porque va a pasar a vivir completamente solo. Completamente solo. Ya no más amigos, ya no más familia, ya ni siquiera la gente de su alrededor. Nadie se podía acercar a él a menos de 50 pasos, ¿no? Para la comida, por lo tanto, lo que le dejen, ¿no? A la distancia, que él venga con él. Y él, pues entonces irá tapado por la calle, tapado pues la mitad de la boca, de la cara, la mitad inferior, y gritando a todos: inmundo, inmundo, inmundo. Y bien, pues todo esto son las disposiciones que encontramos también, como decimos, en la ley de Dios. Nos podemos entonces preguntar acerca de esto. Todas estas cosas, ¿no? Acerca de la lepra. Nos podemos preguntar si no eran más que meras normas humanas. Si era algo propio de aquel tiempo. Es que eran convenciones de hace miles de años, en los tiempos en los que no había avances de medicina, no se podía tratar a la gente. Y bueno, pues entonces era algo pues meramente humano, que se ha revestido de alguna manera de pues no sé, de algo de en relación con el Señor, de manera que aparece en la Biblia. Bueno, pues es así como tenemos que pensar, o hemos de pensar algo más o de manera diferente acerca de la lepra, tal como lo encontramos en Levítico 13 y 14. Si leemos esos capítulos, pues, y aquí también en Marcos, llama la atención una palabra que es inmundo o impuro. Inmundo o impuro. Con lo cual, entonces, no solamente se está hablando de la enfermedad en términos médicos. Vemos que venía a representar más. Venía a representar entonces lo inmundo que había entrado en la vida a causa del pecado. Por el pecado entró la muerte y entró entonces también la inmundicia, la impureza, porque Dios había creado buenas todas las cosas. Había creado buenas todas las cosas y pues es por el pecado que entró la corrupción del ser humano, y aún pues también la creación fue sometida a vanidad, como dice Pablo. Fue también entonces recibió los efectos del pecado, de la maldición de Dios por el pecado. Así, por lo tanto, vemos que también tiene esa dimensión, ¿no? La lepra espiritual, se puede decir, como reflejo, como espejo de lo que es el pecado y sus consecuencias, de lo que es entonces la corrupción del pecado en este mundo caído, y no solamente pues de su corrupción, sino también de cómo se propaga. El pecado se propaga, se contagia, ¿no? Se contagia porque, el hombre, una vez caído, pues tiene esa propensión innata al pecado, ¿no? Para enseñar virtud a la gente, para enseñarle pues a elevar entonces su nivel, ¿no? Humanamente hablando, eso cuesta ímprobos esfuerzos, ¿verdad? Pero para que se quede embrutecido no hace falta nada, ¿no? Hablábamos, ¿no? Antiguamente la televisión estaba puesta al servicio público, ¿verdad? Para elevar el nivel de las poblaciones, ¿no? Costaba ímprobos esfuerzos. Pero cuando se han puesto las televisiones comerciales y han dado entonces todo tipo de porquería por la televisión, qué fácil eso se ha recibido y qué fácil se degrada las cosas. Bien, pues entonces vemos que todo esto habla claramente de la propensión que nosotros tenemos al mal, al pecado, y por lo tanto en ese contexto es muy fácil, por lo tanto, el contagio y la propagación del pecado.
el pecado afecta y el pecado pues corrompe también al alrededor, y muchas veces de manera que no nos damos cuenta, que no vemos, una llaga que se va haciendo cada vez más profunda hasta que se ve pues la carne viva del ser humano. Pues todo esto es lo que está entonces en el telón de fondo de esta historia de sanidad del leproso, y es lo que también nos ayuda a comprender según qué detalles de lo que aquí vemos, porque en el versículo 40 y 41 vemos que el leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Entonces vemos primeramente la fe del leproso, que vino a él, y de esa manera por lo tanto estuvo transgrediendo la norma, no podía acercarse a él. Él no podía acercarse a él, ni los demás se podían acercar a él. Él tenía que vivir pues segregado, excluido. Y él pues vino a él. ¿Por qué? Pues él había oído de él. Seguro, él había oído de Jesús, ¿no? Él había oído de las sanidades que había hecho en Capernaum y en otros lugares, que a lo mejor él lo había presenciado de lejos, ¿no? Allá a lo lejos, como él pues sanaba a la gente en Capernaum o en otro lugar. Y así pues él se dijo: si hay alguien que me puede librar, si hay alguien que me puede sanar, es él. Yo estoy desahuciado, yo soy un muerto en vida, pero él me puede librar, él me puede librar. Y él tenía por lo tanto esa fe, de manera que vino a él, y no vino entonces pues como cualquiera persona. Él dice, se hinca de rodillas, y esto es un gesto de adoración, humilde ante él. No es un gesto de buena educación, sino que es un gesto de adoración y de humildad, reconociendo como mínimo que él tenía algo divino, que él tenía algo divino en él, ¿no? A no ser que él reconociera que él era también el Hijo de Dios y el Mesías. Pero vemos que él, por lo tanto, estaba depositando fe y pidiendo a él, por lo tanto, lo que dice a continuación: si quieres, puedes sanarme. Si quieres, dice, puedes limpiarme. Y también vemos aquí esta fe y esta humildad, porque él no da por sentado que vaya a ser limpiado. Él reconoce que no hay ninguna promesa absoluta por la cual él, si pide, va a recibir sanidad. Decíamos la semana anterior, es distinto en el caso de la salvación, porque sabemos que si vamos a Cristo, él no nos echa fuera para pedir perdón de pecados y para salvación. Pero en cuanto a sanidad, en las cosas de esta vida, en las cosas de la providencia, no tenemos una promesa absoluta de que todo cuanto pidamos, pues vamos a recibirlo porque se lo hemos pedido, ¿verdad? No funcionan así las cosas con el Señor. Todo depende, por lo tanto, de la voluntad del Señor, y el Señor es soberano, sabio, ¿no? Y Él dispone todas nuestras cosas para nuestro bien. Pero, pues a veces tendremos que esperar mucho para ver cómo esto ha sido así en los casos de nuestra vida. Así todo está, por lo tanto, sometido a su voluntad. No sabemos de entrada si va a ser así o no. Pero bueno, esto, lejos de disuadirlo, esto le anima más aún, ¿no? No sé de entrada si va a ser así. Por lo tanto, voy a pedírselo humildemente. Y vamos a comprobar entonces de esta manera si él va a responder positivamente. Y bien, por lo tanto, vemos aquí una fe pues cierta. Él viene a Cristo, una fe humilde y una fe pues que se somete a su voluntad, pero que pues pide y suplica y ruega a Dios, a Jesús. Bien, pues entonces se destaca la fe del leproso, pero más aún se destaca la misericordia de Jesús. Y explícitamente se nos dice en el versículo 41, Jesús teniendo misericordia de él. Él tuvo esa misericordia de él, y vemos que él accedió a esa oración. Él accedió y respondió, por lo tanto, a esa súplica, ese ruego del leproso.
Dios tiene su voluntad decidida de antemano. Dios tiene ordenado todas las cosas. Pero esto no hace superflua la oración. Y esto es, pues, el reproche que siempre se hace entonces a los reformados que creemos en la soberanía de Dios. Si es así, ¿para qué vamos a orar? No, precisamente, si Dios lo tiene ordenado todo, todas las cosas, pues Él tiene ordenado darlas en respuesta a la oración y nos mueve a la oración y hace por lo tanto que la recibamos en respuesta a la oración. No es una cosa por tanto que hemos de resolver pues por medio de nuestros razonamientos, ¿verdad? Sino vemos que también pues, hay lugar por lo tanto a la oración y Dios responde a la oración y eso no quita que Él lo tenga también decidido de antemano. Pero como decíamos, se destaca sobre todo la misericordia de Jesús. Él vio pues a la persona, Él vio su terrible estado. A lo mejor tendría su rostro completamente pues deformado, pero no solamente Él veía el físico, Él también veía el corazón, Él veía el estado interior, el estado del corazón, el estado también su vida, lo que ha sido de su vida, su historia, las consecuencias en su familia, las consecuencias en su trabajo. Él lo tenía todo delante y fue llevado, movido a compasión y se apiadó del leproso. Y Jesús entonces se apiada de las personas y las salva y las restaura. Y eso no es algo, digamos, automático, no es un automatismo en Jesús, sino que no es que Él tiene un plan de antemano y entonces lo cumple, sino que Él en el tiempo también ve la cara, ve el rostro de las personas, ve la historia, ve el corazón y se apiada, lo cual, por lo tanto, vemos que nos muestra que ese estado terrible no es normal, ese estado terrible no tenía que haber sido así. Ese estado terrible no tenía que haber ocurrido. Ese pecado y sus consecuencias, pues no tenía que haber ocurrido. Por supuesto, sí, en el plan de Dios, pues estaba también incluido. Pero vemos también que Dios, Jesús, se apiada y tiene misericordia de las terribles consecuencias del pecado. Y esa misericordia, por lo tanto, de Cristo se mostró pues también visualmente, porque fue Jesús y lo tocó al leproso, y sabemos que Él no tenía necesidad de hacerlo. Él pues sanó a endemoniados y a otros enfermos solo con el poder de su palabra. Lo podía hacer aquí también, ¿verdad? Solamente de palabra, pero lo tocó, y al hacerlo vemos en principio estaba rompiendo la ley ceremonial, porque Él estaba impuro, pero vemos que Él lo hizo, mostrando así por una parte que Él no tenía miedo de quedar impuro, y de hecho no quedó impuro, sino que vemos que lejos de contaminarse, se quedó el leproso sano. Y entonces sí, rompió la ley, pero fue pues para la salvación y la sanidad del leproso, mostrando por lo tanto lo que también dijo Jesús, ¿no?, acerca del día de reposo, que Él es mayor que el día de reposo. Él está por encima de estos mandamientos que no son morales, sino que son pues, basados en la autoridad de Dios, ¿no? Y que Jesús estaba también por encima de ellos y que en este caso pues Él actúa, ¿verdad?, para el bien, para la sanidad del leproso. Y no se contaminó, como decimos, sino al contrario, fue el leproso que se quedó limpio, que se quedó puro, que fue sano. El contacto con Jesús, vemos, sana. El contacto con Jesús sana. Y hoy en día no tenemos a Jesús de cuerpo presente con nosotros, ¿verdad? No lo podemos tocar físicamente, como lo hicieron los apóstoles, ¿no? En 1 de Juan capítulo 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, no lo podemos palpar de esa manera.
pero nos ha dado pues los medios de la gracia. Nos ha dado pues el culto personal, el familiar, pero sobre todo el culto público, las ordenanzas del culto. Nos ha dado la predicación de su santa palabra, sobre todo las oraciones, los cantos de salmos, los sacramentos, el bautismo, la cena del Señor, por los cuales, por todas estas cosas, el Señor está presente en su pueblo. Y tenemos entonces este contacto con el Señor, que son los medios para acercarnos a Él, son los medios para los cuales pues, podemos recibir de Cristo. Son los medios por los cuales, si buscamos a Cristo en ellos y hacemos uso de ellos en fe en Cristo, pues Cristo se nos comunica y somos partícipes de Cristo por medio de la fe, por el poder del Espíritu Santo. Si uno no es creyente, ese toque de Jesús, movido de misericordia por Él, es para salvación y pasa, por lo tanto, de estar en la condenación y bajo la corrupción del pecado a la categoría de hijo. Nace de nuevo con la libertad de los hijos de Dios. Ya no está, por lo tanto, sujeto a la corrupción del pecado, sino que es una nueva criatura en Cristo, una nueva criatura de Cristo, y todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si uno es creyente, pues este contacto con Jesús continuado en los medios de gracia es lo que le permite, por lo tanto, crecer como nueva criatura, y entonces que esta nueva criatura en él se fortalezca más y más, ¿verdad? Más y más que la corrupción del pecado que está en él, y de esa manera pues siga avanzando en la santificación y por lo tanto siga siendo transformado, siga siendo purificado en su mente, en su corazón, en sus afectos, en sus emociones, en su vida. Bien, pues vemos aquí, tenemos este toque, este contacto, esta unión en los medios de la gracia, si los usamos en la fe, con fe en Cristo, que se nos comunica, que se nos ofrece por medio de ellos. Pero bien, volviendo ya al texto, leemos acerca del desenlace, porque Cristo dice: sí quiero, sé limpio. Lo tocó y declaró pues su voluntad: sí quiero, sé limpio, y dijo al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Al instante, pues de la misma manera que es en ese instante cuando uno pues pasa de muerte a vida. Puede haber un proceso por el cual el Señor nos lleva a Cristo, pero el nuevo nacimiento, el pase de la muerte a la vida, es en un momento, que es cuando el Espíritu Santo nos lleva a estar unidos a Cristo, a confiar pues plenamente con Él, y esta fe pues es lo que nos hace reposar y descansar en Él, y como consecuencia quedó limpio, de la misma manera que en el Nuevo Testamento quedamos limpios en un momento y ya no quedamos pues bajo la servidumbre, la esclavitud del pecado. Pero fijémonos que a continuación, versículos 43 y 44-45, la historia pues toma un giro que podemos decir un poco inesperado, porque primeramente le encargó rigurosamente y luego le despidió. Le encargó rigurosamente, le está hablando pues un poco severamente, no reprimiéndole, sino que le estuvo dando instrucciones y lo despidió, lo envió fuera y le dijo, sin duda estos son los encargos rigurosos que le estaba diciendo: mira, no digas nada a nadie
sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así, por lo tanto, vemos que básicamente le está diciendo, mira, no se lo digas a nadie, y ve al sacerdote, primeramente ve al sacerdote y ofrece entonces los sacrificios que Moisés pues dio en la ley, en Levítico 14, y bueno, pues entonces vemos que él estaba enviando a cumplir la ley acerca de la lepra. Entonces, lo que decíamos, la ley de la lepra no era solamente unas convenciones religiosas y sociales un poco desfasadas, sino que Dios las había instituido y Cristo no venía, por lo tanto, para abrogarlas así, pues de cualquier manera, ¿verdad? Y que Cristo no era un, entre comillas, revolucionario, antirreligiones establecidas, al estilo de los héroes existencialistas, Kierkegaard u otros, ¿no? Sino que Él le envía a cumplir la ley de Dios. Y añade que lo haga a testimonio de los sacerdotes, a testimonio de ellos. Así, por lo tanto, vemos que sería un testimonio de que Cristo lo envía a cumplir la ley, no a transgredirla. Ellos, los sacerdotes, no podían hacer limpio a nadie. Como mucho, si el Señor lo sanaba, le daba sanidad, lo declaraba limpio, pero no lo hacía limpio. Y Cristo lo hizo limpio, y lo hizo limpio tocándolo. Ellos no podían tocarlo, no se podían acercar, pero Cristo lo tocó para salvarlo, con lo cual era un testimonio de que Cristo era mayor que los sacerdotes, mayor que Moisés, mayor que toda la economía, ¿no? Utilizando la palabra un poco técnica, ¿no? Toda, digamos, la revelación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas las ordenanzas de Dios en el Antiguo Testamento en la ley. Cristo es mayor, por lo tanto, que el templo, mayor que Moisés, mayor que los sacerdotes, mayor que el sumo sacerdote. Porque Él es el Hijo humanado, unigénito, nacido de mujer. Y lo más sorprendente, por lo tanto, tal vez sea que le mande callar a todos los demás. Que le mande callar. No digas nada a nadie. Y bueno, ya hemos visto también anteriormente en este capítulo, primer capítulo, como también había mandado callar anteriormente. Versículo 25 o versículo 33. Y en ambos casos fue a endemoniados. Se puede entender, ¿no? Por una parte, ¿no? Que, bueno, a los endemoniados, como que Jesús no necesita, digamos, esta publicidad, ¿no? Entre comillas, que le puedan dar los diablos, ¿no? Para mantener la separación entre Cristo y Belial, la luz y las tinieblas. Pero aquí se trata de un leproso que Él había sanado. Y bien, pues humanamente hablando también, le vendría muy bien esa publicidad, ¿no? Esa publicidad que se paga a precio de oro, ¿no? Que hablen de uno aunque sea mal, ¿no? Todo el mundo pues se publicita de esa manera, se da a conocer de esa manera, la notoriedad, busca la notoriedad de esa manera, que hablen de uno aunque sea mal. ¿Cuánto mejor si es bien? ¿Cuánto mejor si ha hecho un prodigio que nadie puede hacer? ¡Qué gran publicidad! ¡Qué gran servicio le podría dar! Bueno, pues vemos que Cristo, Jesús, no razona de esa manera ni actúa de esa manera, conforme a lo normal en los hombres, como los hombres actúan normalmente, ¿verdad? Esto es, pues, lo que ordenó y lo que normalmente también se conoce como, en teología, el secreto mesiánico en Marcos, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo, pues, a medida que vayamos avanzando en el Evangelio. Es una teoría, es un concepto, ¿verdad?, acuñado a partir del siglo XIX hasta ahora, que también ahí está ligado muchas veces a mucha especulación, ¿no? Mucha especulación. Algunas veces escuchas teorías un poco raras acerca de esto, pero realmente, bueno, pues sí, está en el Evangelio de Marcos, Jesús ordena repetidas veces a que no digan, pues no hablen acerca de Él, no difundan lo que Él ha dicho. ¿Y por qué esto?
Pues lo más sencillo, lo que nos dice la palabra mismo, lo que leímos la semana anterior, versículo 37-38, cuando dice, hallándole le siguieron y le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. La popularidad de Cristo, el reconocimiento, la fama por los milagros que le había hecho. Consecuencia, todos te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues dijo, vamos a los pueblos vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Esa popularidad, esa fama, esa reputación, o como queremos decir, vendría a ser un impedimento, porque todos vendrían a buscarlo y le impediría, por lo tanto, ir a las personas que tenía que ir, a los lugares que tenía que ir. Sería algo en olor de multitudes, y él tenía un plan, y él tenía que ir de esa manera, pasar en la medida de lo posible en el anonimato, pasar en la medida de lo posible desapercibido, para poder cumplir así con su propósito, con su misión. Así pues, sí, con la fama, pues las multitudes detrás o delante, pues sería popular, sí, pero no sería el cumplimiento del plan del Padre y de su voluntad de llegar a la gente, a las personas y a los lugares que tenía que llegar. Y eso es uno a uno, persona a persona, lugar por lugar. Bien, pues sorprende también, ¿no?, la reacción del leproso, porque habiéndolo encargado rigurosamente, severamente, habiendo sido librado de la lepra, él, pues, en vez de honrar a quien se le había dicho y de obedecerlo, pues vemos que lo desobedece. Y versículo 45 dice, cuando él salió, comenzó a publicar muchas cosas y a divulgar el hecho. Por lo tanto, vemos que eso fue una desobediencia a Jesús, y si fue una desobediencia, evidentemente fue un pecado. Y si fue un pecado, por lo tanto, también tuvo consecuencias, porque vemos la consecuencia es que Jesús, de manera que Jesús ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, porque todo el mundo se aculpaba. Ah, viene Jesús, qué bien, vamos todos a por él, ¿no? Eso entonces vino a estorbar los planes de Jesús, a estorbar los planes de Jesús. Humanamente hablando, uno puede entender, pues, la reacción del leproso. Pues fue llevado, pues, por la alegría, fue llevado, pues, de verse, pues, sano, libre, y lo quería compartir con todo el mundo, ¿verdad? Bien, vale, pero eso no quita que desobedeció a Jesús. Si desobedeció a Jesús fue un pecado, y si fue un pecado tuvo consecuencias. Así, por lo tanto, bueno, atención al celo, sobre todo si es un celo sin conocimiento, un celo que va más allá de la palabra de Dios. Atención, no, pues se dice muchas veces de la pasión por el Evangelio. Atención con la pasión en todas las cosas. Y el ser llevados demasiado por la pasión, ¿no? Incluso en el anuncio de la palabra y del Evangelio ha de ser todo, pues, guiado por la palabra de Dios. Guiado por la palabra de Dios. Y Dios, por supuesto, quiere que tengamos celo, pero no quiere que seamos celotes. Dios quiere que tengamos el celo, pero un celo en lo bueno siempre. Dios quiere que tengamos el celo, pero un celo guiado por la palabra de Dios y en los límites de la palabra de Dios, y no más allá. Porque entonces eso será, pues, perjudicial. Y en vez de cumplir la voluntad de Dios, va a ser un estorbo. Pero decimos bien, estorbo, porque no lo impide. Esa es la gran diferencia entre nosotros y aquellos arminianos que dicen que los planes de Dios se pueden impedir. Y los planes de Dios no se pueden impedir. Porque, bueno, dice que, bueno, no podía entrar a la ciudad, pero bueno, él se quedaba en los lugares desiertos y era la gente que venía a él. Así, por lo tanto, Dios va, y Cristo va a cumplir sus planes. Siempre.
de todas las maneras. Él lo va a cumplir siempre. Si no hablamos nosotros, háblanos en las piedras, dice Jesús. Y si no puede entrar en la ciudad, pues será en el campo. Y si no va a salvar con muchos, va a salvar con pocos. Y si no va, por lo tanto, a hacer uso de nobles y de poderosos, lo va a hacer con desechos sociales. Si no va a ser popular, pues va a ser en el anonimato. Si no va a ser pues con los reconocidos y con los populares, va a ser con los marginados. Así pues, Cristo es el Dios todopoderoso y va a mostrar su poder en nuestras vidas. Y lo va a hacer pues todos los días de nuestra vida, cumpliendo así con su plan. Pues a su nombre sea la gloria. Amén.